Ya estamos en el cierre. Han pasado estas 4 jornadas que van a quedar para siempre en la memoria. Gracias por la enorme participación. 4 días de artistas, escritores de lujo. Viva Avellaneda, una belleza. Y como cierre, nada más y nada menos. Bienvenido, Felipe. Este maravilloso historiador, profesor, escritor, quien va a presentar su libro Mujeres Insolentes de la Historia 2. Libro en el que a través de su relato incluye 29 mujeres latinoamericanas a las que el relato oficial de los hechos dejó más o menos afuera. Mujeres que fueron valientes, arriesgadas, talentosas, capaces de ir contra lo que en su época decían que había que hacer. Fueron las insolentes en ese mundo. En este libro nos cuenta sus biografías. Bienvenido, con ustedes el protagonista, Felipe Piña. Muchas gracias. Bueno, estos libros nacieron en la escuela. Yo voy mucho a las escuelas, a nuestras escuelas que son la primera trinchera contra la barbarie no la de Sarmiento, sino la barbarie neoliberal, que odia la educación, que odia la niñez. Y como nosotros la amamos, ahí estamos, ¿no? Y hablando con las chicas y los chicos, surgía una cuestión muy evidente, y era que en los manuales que ellos usaban no estaban las mujeres, ¿no? Faltaba la mitad de la historia, entonces me pareció lindo hacer un libro, 2 libros específicamente dedicados a nuestras insolentes, palabra que escuché mucho de chico y siempre me encantó, ¿no? Mocoso insolente, mocosa insolente. Y después la encontré mucho en los documentos españoles referidos a nuestros queridos originarios, donde los rebeldes y las rebeldes eran llamadas insolentes. Entonces pareció que el título ya estaba dado, era hablar de las insolentes de nuestra historia, mujeres que se atrevieron a seguir sus pasiones, sus amores, sus deseos, palabra tan linda, deseo, ¿no? Que estuvo tan reprimida y que tanto les molesta la palabra deseo. El deseo es quizá lo más potente que tenemos, ¿no? Todo lo que hacemos deseándolo, desde nuestros hijos a nuestras ideas, sale bien, ¿no? Entonces creo que el deseo es una de las armas más potentes que tenemos, y todas estas 58 son enormes deseantes potentes deseantes, ¿no? Decíamos recién que entre los 2 libros hay 58 insolentes. Me imagino que en nuestro continente y particularmente en la Argentina debe haber muchísimas más. ¿Cómo hiciste, sí, Felipe? Claro, porque obviamente, lo digo en el prólogo, que por suerte hay muchas más y que hemos tomado mujeres representativas por rubro, digamos, así como las mujeres indígenas que resistieron las conquistas, que Ana Caona, por ejemplo, la primera rebelde americana, ¿no? Pensemos que Colón llega en 1492 y ella en 1493 está encabezando junto a su compañero Caonabó la primera resistencia en lo que se llamó la Española, el primer asentamiento de Colón en América, y ahí comienza esta larga resistencia de 5 siglos, ¿no? Al invasor español. Ana Caona era una mujer extraordinaria, una poeta del pueblo arawak, a donde llega Colón, digamos. Era un pueblo que tenía entre sus costumbres las competencias de poesías, llamadas areitos, y era un pueblo de poetas con un lenguaje hermoso, que era, por ejemplo, al arcoíris le decían serpientes de collares, al hermano mi otro corazón, al cielo mar de arriba, bueno, todo un lenguaje que tenía que ver con ese contacto tan directo con la naturaleza que el invasor español interrumpió y trajo la esclavitud y la fiebre por el oro, ¿no? Que fue lo único que les importaba, con la excusa de imponer la monogamia, el monoteísmo, la religión católica, que en realidad no fue para nada más que una excusa. Así que ahí tenemos una larga serie de rebeldes a lo largo de los siglos, mujeres rebeldes, que además eran un botín codiciado por estos hombres, ¿no? Que venían de esa represión inquisitorial, donde veían como mucho un escote, y acá llegaban y estaban estas mujeres tan bellas, desnudas, y se volvían locos, ¿no? Ahí aparecen los relatos de Américo Vespucio,
que son graciosos porque casi todos comienzan como te venía diciendo, o sea que el tipo estaba como enfermo ya, ¿no? Como te venía diciendo y cuenta cómo eran las americanas, lo bellas que eran y todo esto. Lamentablemente, ahí va, lamentablemente esta impresión de naturalidad los volvió locos y lo que hicieron fue implantar la esclavitud, ¿no? Una esclavitud tremenda a partir de esa ambición desmedida, ¿no? Y esta ridiculez que se nos dice que los americanos cambiaron oro por baratijas, como si en América el oro cotizara en una bolsa como cotizaba en Europa. El oro para los americanos era un metal más, un metal que se usaba para adornos y para ellos era una moneda. Entonces, fíjense cómo nos quieren enseñar con valores que son completamente ajenos a los nuestros, ¿no? Y ha quedado en nuestro imaginario que los originarios eran ingenuos y tontos porque cambiaban algo muy valioso por algo que no tenía valor, cuando en realidad estamos hablando de cosas completamente fuera de lugar. Es imponer un criterio de análisis ajeno a una realidad, ¿no? Así nos han enseñado la historia. Y también nos han enseñado la historia de los dioses que llegaron y todo el mundo obedeció. Esto no es así ni siquiera en el Imperio Azteca, ¿no? Donde efectivamente los confundieron con dioses, pero rápidamente se dieron cuenta que de dioses estos tipos no tenían nada, y ahí aparece Cuauhtémoc, ¿no? El gran resistente en la conquista de México, y podríamos seguir con tantos y variadas formas, ¿no? de resistir la conquista, como las mujeres de Nicaragua, que les propusieron a sus compañeros no tener más relaciones para no traer por un tiempo hijos esclavos al mundo, en la famosa huelga de amores de la que habla Divididos en su canción, una forma de amor, ¿no? De suspender el amor por un tiempo para no darle más a los invasores hijos que puedan ser convertidos en esclavos. Así que, como vemos, las formas de resistencia fueron infinitas, fueron ingeniosas, fueron muchas frente a la conquista, y muy distinta a la historia de los dioses vencedores que nos han querido imponer. Así que el libro comienza con estas maravillosas jefas indígenas, ¿no? Como la Gaitana, que fue una cacica colombiana que mantuvo a raya a los españoles durante 60 años prácticamente. Ella y su ejército de amazonas, ¿no? Amazonas, inclusive, que le da nombre al río y a esta zona que hoy en día está amenazada por este demente que tenemos de vecino. Y bueno, las amazonas en realidad, como ustedes saben, es una parte de la mitología griega. Eran mujeres que se amputaban un seno, esto es totalmente mítico, ¿no? Porque eran guerreras y podrían manejar la flecha y el arco mejor, y entonces los españoles creían que en esa zona había amazonas, mujeres guerreras, en la persona de la Gaitana, que fue esta genial guerrera que hizo que durante un tiempo muy prolongado los españoles no puedan conquistar gran parte del territorio colombiano, ¿no? Después ya pasamos a las más conocidas, ¿no? Por ejemplo, a Micaela Bastidas, la compañera de Tupac Amaru, que desmiente esa frase machista espantosa, ¿no? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, sino al lado, acompañando. Micaela era una mujer extraordinaria que además formaba parte del comando revolucionario de la gran sublevación de Tupac Amaru, que puso en riesgo al Imperio Español en 1780, igual que Bartolina Sisa, la compañera de Tupac Katari, que eran llamadas por los españoles las virreinas subversivas. Así que bueno, así arranca el libro, y después seguimos con algunas mujeres, como por ejemplo nuestra querida Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Que para la historia oficial lo único que hizo fue nacer y cantar el himno. Como tantas personas de nuestra historia, ustedes ven que la historia oficial tiene esa costumbre de que los personajes históricos nacen, hacen algo y se mueren, ¿no? Belgrano nació, creó la bandera y se murió. San Martín cruzó los Andes y ya está. Mariquita nació, cantó el himno y palmó, digamos, ¿no? Bueno, por suerte no. Belgrano, como ustedes saben, es una de las personas más extraordinarias que pisó nuestro país, pionero en la economía, en la defensa de la industria nacional, en las cuestiones de género, en cuestiones medioambientales,
Belgrano decía en 1796, decía Belgrano, los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente. No exportemos cuero. Terminaba, con su afán didáctico, terminaba diciendo, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Fíjense, por eso entendemos cómo solamente se habla del Belgrano, creador de la bandera, y dejamos de lado al tipo que propuso la reforma agraria, bueno, tan grosso como Manuel Belgrano. Y volviendo a Mariquita, fue una pionera en un tema muy importante, porque la mujer en la época colonial no podía casarse con quien quería. Su matrimonio estaba arreglado por los padres. Ella se enamora de su primo, Jacobo Thompson, y logra, litigando increíblemente, que el virrey Sobremonte la autorice a casarse con su amor. Es una de las primeras mujeres que logra en esta zona concretar sus deseos. Así que, y va a ser después una mujer muy interesante, más allá de que si cantó el himno o no, que ni siquiera sabemos si cantó el himno. Pero bueno, queda bien, la figurita, está buena la figurita de Mariquita cantando un cuadro de Cibercasó, que además es de 1910 ese cuadro, de donde aparece cantando el himno, ¿no? Recién contaba Felipe de todas las vejaciones, las aberraciones, los delitos de hoy tipificados de índole sexual que sufrían las mujeres americanas. Bueno, se enojaron en el fondo. Cuestión de volumen, más no podemos hacer. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora. Le decía a Felipe que recién él hacía mención de la cantidad de delitos, hoy tipificados delitos, ¿sí?, de índole sexual que sufrían las mujeres en aquella época, ¿no? Y lo más interesante es que han quedado documentados, porque son las llamadas fuentes primarias, donde en algunos casos, en modo de orgullo, cuentan lo que hicieron, y en otros, y ahí es donde es muy interesante detenerse, denunciando los atropellos. Y esto es muy importante porque muchos historiadores, ¿sí?, academicistas, dicen que esos hechos hay que entenderlos con la mentalidad de la época. Ahora, esa mentalidad de la época tiene que ser entendida a la luz de la visión de la totalidad. Y si existe una parcialidad que entiende que está mal, quiere decir que muchos podían entender que estaba mal. Esa lectura que se extiende a la conquista de América, se extiende al genocidio de los pueblos americanos en la conquista del desierto, esa interpretación subjetiva es maliciosa. Eso de decir que no se entendía que estaba mal es errónea, ¿sí? Lo aclaro. Bueno, Felipe, ya estabas avanzando en el tiempo y a mí me parece interesante saber algo de las mujeres a las cuales se las menciona, así como al pasar, que fueron protagonistas de las invasiones inglesas. Bueno, es muy interesante porque ahí tenemos varias mujeres insolentes muy importantes. Una de ellas, Martina Céspedes, que tenía un despacho de bebidas en la actual calle Defensa, y la van a ver un grupo de 12 oficiales ingleses buscando bebida. Ella le dice que está bien, pero que pasen de a uno. En la medida que van pasando, los va golpeando, maniatando y encerrando en el sótano, y produce la captura de oficiales ingleses más importantes de todas las invasiones. Y bueno, cuando anden por la calle Céspedes, acuérdense de Martina, una grosa. Y ahí pasa algo interesante porque ella la nombran alférez, es la primera mujer que tiene un cargo militar y una pensión militar en la historia argentina, y devuelve 11 oficiales porque uno se había enamorado de su hija. Hay un síndrome de Estocolmo ahí. Y bueno, ahí está Martina, después está, por supuesto, Manuela la tucumana, de la quien habla Félix Luna del Ramírez y que canta tan lindo nuestra querida Negra Sosa. Manuela era una mujer que acompañaba a su marido en el combate. Su marido muere y ella toma el fusil y se lleva para el otro mundo a varios ingleses, y también es recordada y nombrada en las invasiones.
Así que bueno, las mujeres fueron heroínas y el primer registro de una situación de enfrentamiento lo cuentan los ingleses, de que las mujeres se negaron a atenderlos en una fonda que se llamaba Los Tres Reyes, que fueron las primeras que se nos mostraron hostiles para con los invasores británicos, ¿no? Pero no se acaba ahí la historia de las mujeres que hicieron mucho por la historia argentina, y con las invasiones inglesas hay un inicio de reflexión sobre la importancia de separarnos de España, pero en el proceso independentista, ¿qué papel ocupan las mujeres? Bueno, ahí hay una mujer muchísimas mujeres muy importantes. A mí me gusta destacar a una que es la única mujer argentina que fue nombrada Madre de la Patria. Estoy hablando de María Remedios del Valle, una afrodescendiente, una negra, como se dice comúnmente, que se incorporó a las tropas de Manuel Belgrano, participó en todas las campañas, el Éxodo, Tucumán, Salta, luego de hacer todo tipo de peripecias extraordinarias, es capturada, se escapa, vuelve a combatir, fue enfermera, oficial del ejército, de todo un poco, y termina en la más absoluta miseria, pidiendo limosna, como tantos y tantas excombatientes. En la puerta de la iglesia del Socorro estaba ella, la descubre el general Viamonte, que fue compañero de ella en el norte, se sorprende, dice, pero mamá Remedios, la madre de la patria, ¿cómo puede ser? Pide una pensión que es muy discutida en el Parlamento de Buenos Aires, y se la asignan y la nombran Madre de la Patria, la única mujer de toda nuestra historia, Madre de la Patria. ¿Qué pasó con ella? Bueno, lo primero es muy mala noticia para los racistas. La Madre de la Patria es negra, ¿no? Una desgracia tremenda. Pero bueno, los racistas... Y peronista. Han escrito no llegaba, pero podría haber sido, si la dejaban. Cuando el general Mitre reescribe la historia argentina, la historia blanca, dice que es una vergüenza para un país que está convocando inmigrantes europeos blancos tener una madre de la patria negra, y la hacen desaparecer de la historia, ¿no? Según la costumbre de esta gente, la hacen desaparecer. Y está bueno que volvamos a hablar de ella. Yo la nombré en Mujeres Tenían que Ser, se empezó a hablar mucho de María Remedios, y hoy tenemos 10 escuelas en Argentina cuyos alumnos, docentes, la comunidad educativa ha cambiado nombres, algunos nombres espantosos como General Uriburu por María Remedios del Valle, así que es muy lindo que pase eso, ¿no? En nuestro país. Vamos con las escritoras. Bueno, tenemos el Club de las Escritoras, que es la verdad que una hazaña de estas mujeres. Pensemos lo que era para una mujer en el siglo XIX firmar sus libros, ¿no? Hay un caso muy célebre que ustedes deben conocer, que es Mary Shelley, la autora de Frankenstein, uno de los bestsellers más grandes de la historia, que no pudo firmar su libro. Estamos hablando de 1819 más o menos, y lo firmó su marido, y cobró los derechos su marido, porque las mujeres no estaban habilitadas para firmar libros, ¿no? No estaban habilitadas ni para votar, ni para opinar, ni para escribir sus textos en la prensa, ¿no? Recordemos un poco antes, 1794, cuando Olimpia de Gouges, en plena Revolución Francesa, después de leer los derechos del hombre y del ciudadano, esta mujer se presenta a la Asamblea de París y presenta 17 puntos que son los derechos de la mujer y la ciudadana, porque él dice que los derechos del hombre no son para la humanidad, sino para los varones, y que las mujeres siguen sin tener derecho. ¿Qué le pasó a Olimpia? La mandaron a la guillotina, en plena revolución, ¿no? Así que fíjense qué difícil que era todo, y animarse a escribir, a pensar como mujer, ¿no? Y ahí están las nuestras, Juana Manso, extraordinaria educadora, valiente, mujer que daba conferencias sobre el divorcio, el matrimonio, la infancia, ¿no? Que era perseguida, sus conferencias eran boicoteadas, era insultada, fue de las primeras periodistas que sacó revistas femeninas, ¿no? Revistas femeninas en serio, no estas que dicen cómo enamorar a tu jefe o cómo adelgazar en 5 días, revistas que se ocupaban del género
de cosas que tenían que ver con la difícil vida de las mujeres en el siglo XIX. Juana fue tan perseguida en vida como en muerte. Cuando muere no la dejan enterrar ni en la Recoleta ni en la Chacarita porque era un hereje, decían, y finalmente la entierran en el cementerio inglés y la despide su querida amiga Juana Manuela Gorriti, otra de nuestras primeras escritoras, ¿no? Ahí la tenemos también a Eduarda Mansilla, la hermana de Lucio Víctor Mansilla, ¿eh? Tan buena escritora era Eduarda, una de nuestras primeras escritoras, tan buena escritora que Sarmiento critica su libro El médico de San Luis y dice: a pesar de ser la sobrina de Rosas, es una gran escritora, ¿no? Así que bueno, son mujeres con mucho coraje que empiezan a tocar en sus textos la temática femenina y empalman de alguna manera con la otra camada para ir avanzando, que son las queridas luchadoras sociales, las anarquistas y socialistas, que lucharon en principio por un tema muy importante que es los derechos cívicos, que no son la igualdad jurídica y los derechos cívicos, porque la mujer había sido declarada en el Código Civil de Vélez Sarsfield incapaz, jurídicamente incapaz. Por lo tanto, la mujer no iba a poder votar nunca, porque la mujer estaba jurídicamente declarada incapaz. La lucha de estas mujeres fue muy importante. Por ejemplo, Virginia Volten, una importante dirigente anarquista que fundó La Voz de la Mujer, primer periódico anarquista femenino de América, 1897. Su eslogan era: ni Dios, ni amo, ni patria, ni marido. Y vos lo decís porque estás solo acá, pero yo bueno, no. Una gran luchadora, una mujer sindicalista, defensora de sus compañeras, de los derechos femeninos. Creo que es una pionera a la que hay que recordar siempre, la fundadora de La Voz de la Mujer. Tenemos también a Juana Rouco, otra notable dirigente anarquista que fue la que encabezó la huelga de inquilinos, esa huelga tan extraordinaria de niños y mujeres que lucharon por la vivienda digna en Buenos Aires en 1907 y que fueron reprimidas por el coronel Ramón Falcón, este tipo que tiene la segunda calle más larga de Buenos Aires. Y por supuesto las socialistas, ¿no?, que luchaban también por el derecho al voto. Ahí tenemos a muchas mujeres muy importantes. Entre ellas, entre las que lucharon por el voto, me gusta destacar a Cecilia Grierson, además la primera médica argentina y una de las primeras universitarias latinoamericanas que fue fundadora del movimiento feminista en nuestro país, y que ella recuerda cuando estudiaba medicina, el primer examen que rinde, el profesor médico hace constar en actas: conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Así era la vida del Buenos Aires de 1886. Cecilia no solo fue una extraordinaria médica que se recibió con medalla de oro, que se dedicó particularmente a los niños con capacidades diferentes, fundadora de escuela de enfermería, sino que convocó al primer Congreso Femenino Mundial que se reunió en Buenos Aires en 1910. Luchó por el voto, como lo hizo Alicia Moró, Gabriela Coni, muchas mujeres del Partido Socialista que tenían por suerte compañeros que fueron electos diputados: Alfredo Palacios, Mario Bravo, Dickmann, que fueron los primeros que presentaron los proyectos de voto femenino, que fue aprobado en diputados, el proyecto de Mario Bravo, en 1932. Pero cuando pasó a senadores, vieron que cuando las cosas pasan a senadores hay un quilombo, ¿no? Ahí aparecen problemas de la placenta, el chimpancé, la porcelana, no sé qué cosa rarísima. Y en aquel momento había en el Senado, había un senador llamado Pancho Uriburu, que era el tío del dictador. Uriburu, imagínense lo que era el chabón. Y dice en el debate, abre el debate en el Senado diciendo que Dios no quiere que la mujer vote. Se ve que el tipo tenía un contacto directo con el Barba. Todos le preguntaron, bueno, pero explique un poco qué quiere decir, ¿no? Entonces él dice que, bueno, que como todos sabemos, la mujer fue castigada por el pecado original, a pagar con sangre mensualmente su pecado,
¿Y qué pasa si el día de la votación la mujer justo está con el periodo y no puede votar? Evidentemente Dios no quiere que la mujer vote, dice el tipo. Bueno, no pasó el Senado, se siguieron presentando proyectos hasta que en 1947, como ustedes saben, gracias al impulso de Eva Perón, tenemos el voto femenino, ¿no? Ahora se cumple mañana se cumple un nuevo aniversario de la proclamación de la ley del voto femenino, que además igualaba jurídicamente a la mujer, ¿no? Complementaba la ley de 1926 de igualación de derechos de estas mujeres, ¿no? En el medio, bueno, tenemos muchísimas mujeres maravillosas para nombrar. Alfonsina Storni, por ejemplo, gran poeta, gran pensadora, militante por los derechos femeninos, orgullosa madre soltera que se definía como la loba en un mundo de corderos, y una mujer extraordinaria que murió de incomprensión, ¿no? De la incomprensión de una sociedad que se dedicó mucho más a juzgarla que a comprenderla, y perdimos a una de las poetas más grandes que tuvo América, sin duda Alfonsina, que les recomiendo su lectura, una extraordinaria poeta, ¿no? Bueno, y hablando de locales, tenemos a Alejandra Pizarnik, ¿no? Nativa de Avellaneda, una extraordinaria poeta, una mujer de una maravillosa sensibilidad, amiga de Cortázar, bueno, tantas cosas que podríamos decir de Alejandra, pero creo que lo mejor que podemos hacer es leerla, otra incomprendida, ¿no? Alejandra. Y también hablamos en el libro de otra extraordinaria vecina de Avellaneda, Azucena Villaflor, ¿no? Creo que la verdad que Azucena es una mujer que emociona. Fue una laburante de la SIAM, ¿no? De esa fábrica que nos llenaba de orgullo aquí en Avellaneda. Ahí conoció a su compañero, fue una importante militante y luego fue la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, como ustedes saben. Fue secuestrada, torturada y desaparecida por el capitán Astiz. Así que bueno, el libro termina con Estela Carlotto, que es la única insolente viva del libro, que me parece que además de una querida amiga, es una persona extraordinaria, de un tesón, una voluntad, una paz interior, que nos ha enseñado y nos enseña todo el tiempo cuál es el camino, ¿no? Creo que cuando estamos perdidos podemos mirar la estela y sabemos para dónde tenemos que ir, ¿no? Que siempre, además es maestra, y esa cosa que tienen y tenemos los docentes de tratar de estar acompañando, ¿no? Creo que está. Bueno, y por supuesto está Evita, ¿no? Está Evita que siempre también. Yo creo que quisiera cerrar con eso, ¿no? Hablando un poco de Evita, de cómo esa mujer fue la mujer que más cambió la historia argentina, ¿no? Si alguien que cambió la historia argentina fue Evita, en un contexto, por supuesto, de país, en un proyecto de país que tenía que ver con el peronismo y con Perón en ese contexto tan particular. Alguien que realmente tuvo una inteligencia extraordinaria, alguien con muy poca educación formal. Ella había terminado apenas la primaria y nadie le contó la miseria, ella la conocía a esas señoras de la beneficencia, esposas de los señores de la maleficencia, que les tenía muy calados, ¿no? Todo este vínculo con esa sociedad que daban lo que les sobraba con mucho desprecio, y ella cambió ese concepto por el de asistencia, por el de obra social, acción social, ¿no? Que tiene que ver con derechos. Esa frase tan extraordinaria que solamente una persona con mucha capacidad de síntesis puede decir: donde hay una necesidad nace un derecho, ¿no? Que es una frase extraordinaria. Y creo que acá en Avellaneda tenemos una frase parecida que leí, ¿no? Corríjanme,
puede ser que vi en la vía pública, si lo necesitas es un derecho, ¿sí? Claro, de la Municipalidad de Avellaneda. De ahí viene. Bueno, creo que efectivamente despertó el amor de los que la amaban y el odio de los que la odiaban, un odio imperecedero. Piensen ustedes que el odio evita, el odio de clase, ¿no? Siguió después de su muerte, el odio siguió con el secuestro de su cuerpo, la tortura de un cadáver, la desaparición de un cuerpo durante 17 años, ¿no? Una cosa realmente impresionante de esta mujer que fue sin duda la mujer del siglo, ¿no? La mujer que dio su vida, que entregó su vida por los más necesitados, que instaló el concepto de infancia, los derechos de la ancianidad, todas estas cosas que tienen que ver con el ser humano, ¿no? Con valorar la acción del ser humano y un modelo de país que es el que realmente anhelamos que prontamente vuelva para todos nosotros y se vaya. Así que bueno, el libro es un recorrido por todas estas maravillosas mujeres. Hay muchísimas científicas, pensadoras, de todo un poco, y es un homenaje a la mujer, no a la mujer en general, sino a las mujeres rebeldes e insolentes de la Argentina, ¿no? Si no seríamos muy machistas en decir que por ser mujer son mejores. No, son mejores algunas, y estas son las que más nos gustan a nosotros, las nuestras. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, también les cuento que acaba de salir un libro que quiero mucho, que es Los cuentos del abuelo José, que son las historias, ya está, las historias que les contaba San Martín a sus nietas en el exilio. Ahí hay un personaje también extraordinario, el abuelo José, ¿no? Porque la historia oficial dice que fue a un exilio voluntario, que es un término absolutamente contradictorio. No hay exilio voluntario, ¿no? Te vas al exilio porque te echan, ¿no? Porque está en riesgo tu vida. Y ahí nace este vínculo tan lindo con sus nietas y los cuentos que le contaba, que también surgió un poco al calor de mis charlas en colegios, que son realmente hermosas. No mis charlas, ir al colegio me parece hermoso. Yo no doy charlas, voy a responder preguntas con los chicos y pasan cosas extraordinarias, ¿no? Les cuento esto para cerrar y nos vamos a tomar mate. Estábamos charlando en un colegio muy pobre, en La Matanza, y entonces hablábamos, yo les contaba un poco la vida en la colonia, les decía, bueno, en ese momento las calles eran de tierra, no había luz, no había agua, como ahora. De ahí empezamos. Y seguimos hablando de lo que eran estos personajes tan maravillosos, ¿no? San Martín, Belgrano. Y uno me dice, bueno, a mí me gustaría ser como San Martín, pero es un lío porque hay que cruzar los Andes. Y otro, estamos en un cuarto grado, 10 años, se para otro y le dice, no. Dice, con que no robes, seas patriota y quieras a los demás, es suficiente. O sea, el pibe entendió perfectamente la diferencia entre imitación y ejemplaridad, ¿no? Una cosa es imitar, otra cosa es tomar el ejemplo, y entendió que cualquiera puede tomar el ejemplo si tiene ganas, si tiene voluntad, independientemente de los contextos, ¿no? Creo que tengo el privilegio de hablar con los pibes, que son lo más lindo que tenemos, la esperanza, y les puedo asegurar que les gusta la historia, piensan, están muy interesados en que se los trate como se los tiene que tratar, y creo que ahí tenemos que apuntar, el futuro va por ahí. Es una cosa hermosa hablar con ellos, muy emocionante, y no tiene que ver con los niveles sociales que a veces el poder desprecia, ¿no? O da por perdidos. Me pasó no hace mucho en una escuela Wichi, Chaco, muy pobre, tremendamente pobre, donde los chicos tenían solamente papel que le había regalado una empresa
el papel impreso de un lado y del otro lado en blanco y lápices negros. Entonces la señorita les hace hacer un dibujo, y uno hace un dibujo de la selva, una choza, y se lo entrega numerado, 1, 2, 3, ¿no? Entonces la señorita le pregunta, la seño le pregunta, ¿qué es esto? Y dice, bueno, como no tenemos colores, yo le puse número, el 1 es el cielo, azul, el 2 es el pasto, verde, ¿no? Y yo dije, bueno, esto, qué impresionante, ¿no? Como la capacidad de no darse por vencido de nuestros pibes, a pesar del horror que estamos viviendo, y cómo es un modo de resistir. Y ahí tenemos que estar, ¿no? Para que los colores vuelvan y vuelva la vida donde nunca se tuvo que haber ido. Muchas gracias. Falta poco. Muchas gracias, Felipe Piña. Muchas gracias, Mariano Faín. Lo mejor para Felipe Piña con Mujeres Insolentes de la Historia 2.